Pues después de la pausa musical continuamos aquí en Sombras Blancas, hablando de literatura de misterio. Y no todo tiene por qué ser fantástico, ¿no, Ana? ¿No, Robert? También hay mucha literatura en el mundo del misterio que nos cuenta realidades. Y este es el caso del libro En la búsqueda de Yolanda García y José Antonio Roldán, que tenemos la gran suerte de tenerla al otro lado del teléfono. Buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches a los tres. En primer lugar, muchas gracias por estar ahí al otro lado y porque sabemos los costes de horario que tienes y te lo agradecemos un montón. No, gracias a vosotros por el apoyo y bueno, para tratar sobre todo temas de misterio, que eso es muy importante. Estamos viviendo, gracias a Dios, a la energía cósmica o a quien sea, una época dorada en la radio del misterio y hay que aprovechar, ¿no? Y hay que tener ahí mucho aguante y muchas ganas de estar en pos de la búsqueda de respuestas. Pues sí, la verdad es que cada vez cuesta más, pero cada vez lo hacemos con más ilusión. Me gustaría que le dijeras a la gente que está al otro lado escuchándonos, un libro que se llama En la búsqueda y que está relacionado con el gran mundo del misterio. Ya el título te lo dice todo, pero ¿qué búsqueda, José Antonio? ¿Qué le podemos decir a la gente que representa ese libro para vosotros? Bueno, pues ante todo En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, el título principal En la búsqueda es el título del programa de radio que desde el 26 de abril del 2012 realizamos Yolanda García y yo, y ante todo pues en esa búsqueda, en ese programa radiofónico, lo que intentamos es, como os dice el subtítulo, demostrar que los verdaderos protagonistas del misterio son los testimonios. A pesar de lo que puedan decir algunas pequeñas personas dentro del mundo del misterio, sin testimonio, sin testigo que nos cuente sus vivencias, sus experiencias con lo insólito, con lo ufológico, con lo paranormal, no hay caso. Sin caso no hay temas y sin temas no hay misterio. Por lo tanto, hay que centrarse y cada vez más en los testimonios y aprovechar la oportunidad que nos dan los medios actuales y la oportunidad que, a pesar que parezca que no, la gente cada vez se está abriendo más a contar sus experiencias para poder recogerlas. Y en este caso, durante este típico de programas que llevamos realizados con En la búsqueda, hemos tenido la oportunidad de contactar con muchísima gente e investigar algunos casos in situ, otros no, porque, bueno, por la lejanía, por la complejidad, porque no hay tiempo y dinero para investigarlo todo, pues no lo hemos podido hacer. Y bueno, tuvimos la idea de que es la novedad que presenta este ensayo, es que fuera el propio testimonio, el propio testigo, en forma de catarsis, que escribiera en la mayoría de casos su propia experiencia, porque bueno, en una entrevista radiofónica o una entrevista en persona te pueden comentar su experiencia, su vivencia, pero cuando plasman en el papel o en el ordenador, como se hace actualmente, su experiencia, pues pueden dar más detalles e incluso le vienen a la memoria otro tipo de detalles. Y nadie mejor que el propio testigo de los hechos para contar sus sensaciones, lo que sintió en aquel momento, porque a mí me lo pueden contar, a otros os lo pueden contar, pero a la hora de nosotros explicar a una tercera persona, o en este caso a los oyentes, lo que ha vivido ese testigo, nadie mejor que el testigo para poder... ¿Hay algún testimonio, José Antonio, que, a ver, me imagino que tendrás muchos, ¿no?, que te hayan llegado muy adentro, pero algún testimonio de estos que dices, sé que no lo voy a olvidar nunca, desde el momento en que te lo contaron o desde el momento en que tuviste acceso a él? Bueno, la verdad es que a lo largo de mi vida ya uno tiene una edad, como dice un colaborador de nuestro programa, Xavier Solé, ya tengo 2 edades, ya he entrevistado muchísimos testimonios a lo largo de estos años, pero en concreto con este libro y con el programa En la búsqueda, la verdad es que para mí todos son igual de importantes porque comparten una experiencia íntima con nosotros. Y bueno, pero en el caso de todos, ya te digo que todo en particular, pero casos, por ejemplo, que me han llegado por la cercanía, por el contacto directo que he podido tener con el testimonio, por lo menos a través de internet, por ejemplo, o de teléfono, como un caso sucedido en Castellón a Ramón, que tuvo una experiencia con un encuentro con un ser que no sabe el origen y que es una experiencia que todavía se está produciendo y que se ha expandido incluso a partes de la familia y que le cambió la vida. Es un caso que puedo estar también, digamos, siguiendo las novedades casi al minuto, como si fuera un partido de fútbol, de minuto y resultado, y la verdad es que me impactó. Y otros casos, como el que he publicado junto a Yolanda en la revista Más Allá de febrero, el caso Cubellas, que podemos ir a investigar in situ
diferente tipo de cosas y había toda una familia, y hay toda una familia porque el caso sigue abierto, a expensas, ¿no?, de una presunta entidad que podría ser Manuela Raja, la abuela de la familia, que digamos que intenta hacerse escuchar, ¿no?, a través de olores, a través de movimientos, a través de diferentes fenómenos relacionados con lo paranormal, y que está ahí, y bueno, y que está ahí no solo en ese tipo de fenómenos, sino también, ¿no?, que es algo que realmente impresiona, por lo menos a mí, ver la fotografía de la mujer y ver las cenizas al lado, ¿no?, porque está ahí en la casa. Al día de hoy no han podido trasladarla a su Extremadura natal. Cubellas está en Tarragona, y no han podido trasladarla allí a Extremadura, y no se sabe si es por eso o por lo que sea, ¿no? Creen tanto Laura como Raúl, que son los nietos, tanto como Pilar, que es su hija, la hija de Manuela Raja, que podría ser el origen, ¿no? Y la verdad, cuando una persona, y en este caso varios integrantes de una misma familia, te cuentan esas vivencias que están sucediendo, pues te llega, ¿no? Y más aún cuando hay niñas, en este caso, implicadas de por medio. La verdad es que uno intenta ser imparcial, intenta ser neutral, pero al ver esos testimonios y esas personas que te lo están comentando, pues sí que realmente te puede llegar a afectar. Eso es difícil, somos humanos, y por mucho que intentemos mostrar una cierta distancia, pues es innegable que no se puede. Yo supongo que a lo largo de estudiar casos, yo es que a mí ya me ha pasado, y tras leer tu libro, al leer muchos casos, me vienen a la mente otros, ¿no? Da la sensación de que en el mundo del misterio es un ciclo donde los casos van y vienen, pero que siempre apuntan a lo mismo, ¿no? Las profesiones, me estoy acordando, por ejemplo, el caso del expediente Vallecas, ¿no? Pero continuamente se leen casos, pues como tú dices, ¿no?, que afectan a familias, y son casos que afectan especialmente, y parece como que como personas no aprendemos, ¿no?, las enseñanzas. Es decir, en otros sectores se aprende, pero en el misterio parece como que redundas más en lo mismo, ¿no? Muchas veces, José Antonio. Sí, la verdad es que también por eso, si se pudiera en algún momento, que yo creo que se debería hacer, que ha habido varios intentos, pero no se ha logrado, llegar a una puesta en común entre las personas que estamos en los medios de comunicación del misterio, y también de los investigadores que no están en los medios, pero que investigan, e intentar llegar a eso que tú comentas, de esos casos, con esas pautas, con esos detalles en comunes, se pueden llegar a ver, no sé, a vislumbrar realmente algo sobre los casos, ¿no? Y si intentamos hacer comparativas, pero es algo muy difícil si no se llega a una puesta en común, porque hay cientos de casos. Estamos hablando de fenómenos paranormales, pero en realidad no son tan anómalos, no son tan extraños, en el sentido de que suceden más habitualmente de lo que se tiende a pensar, ¿no? No solo por lo que se puede leer en el libro, sino por lo que se han podido escuchar en tu programa, en el nuestro, o en la decenas de programas que hay en España o fuera, o programas de radio como Medina 3, como Cuarto Medio de Televisión, como las revistas que hay del sector. Si uno ojea, escucha o ve, pues ve que hay decenas de casos, ¿no? Y cuando el río suena, agua lleva, y eso también es innegable, está ahí, y lo que tenemos que intentar es encontrar esas pautas en común, porque sí que, como tú comentas, sí que parecen haber casos similares, y como se puede observar, por ejemplo, en el libro, a lo largo de mi vida en la investigación, tanto aquí como en Colombia, como en Estados Unidos, como en cualquier punto del orbe terrestre, he podido investigar casos que, si obviamos la procedencia, el origen e incluso la raza de la persona con la que estoy hablando, posiblemente podría decir, pues este caso ha sucedido, pues yo he investigado un caso, o he escuchado un caso similar en España, pues no, este caso lo investigué, yo sé, en México, o en cualquier otro punto en Irlanda, ¿no?, por ejemplo, y sin embargo estamos hablando de puntos diferentes del planeta, pero que tienen algo en común, que son los casos y que son las mismas experiencias, salvando, por ejemplo, las costumbres, quizá la forma de inventarse a los temas, pero por lo demás, en esencia, suceden experiencias similares. Hola, José Antonio, soy Ana. Hola. Lo primero, enhorabuena por tu libro, a ti y a Yolanda. Gracias. Y quería preguntarte, bueno, en estas casi 400 páginas del libro hay muchas historias, muchos casos, muchos testigos, y es difícil llevar un seguimiento de todos ellos, ¿no?
Pero en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el de Cubelles que has comentado anteriormente, que hoy en día sigue abierto, ¿seguís manteniendo ese seguimiento con los casos en los que habéis podido ir allí a investigar y a buscar respuestas? Sí, bueno, no solo en estos que pongo en el libro, sino a lo largo de mi vida, gran parte de los que he investigado y he podido hacerlo en persona, sí que mantengo el contacto, y en este caso, por ejemplo, que comentas de Cubellas, tanto con Laura como con Raúl, mantengo el contacto y me van diciendo, pero llegan a un punto, en este caso y en otros similares, que durante tanto tiempo, durante tantos meses, se alarga tanto en el tiempo que los fenómenos siguen ahí, siguen produciendo, pero el testimonio, como tampoco es algo que sí, a ver, si a ti te lo cuentan, estás allí, o por ejemplo lo que pudo vivir allí Xavier Sure, que se sintió muy mal, nuestro colaborador del programa, y tuvo que salir incluso de allí porque se sintió muy mal, algo le pasó, y el hombre pues no sabía lo que le pasaba. Pues bueno, es algo puntual, pero esa gente hay que pensar que tú estás allí, vas, investigas, luego te vas o lo das por radio y bueno, pero es que esa gente vive allí y al final se tienen que acostumbrar, ¿no? Y sí que mantenemos, respondiendo a tu pregunta, mantenemos el contacto porque es vital, ¿no? Uno puede investigar casos de hace 30, 40 años, pero cuando el testimonio ya ha fallecido o han fallecido, digamos, los testimonios o los que están de forma satelital en referencia al testimonio, pues ya es difícil porque aporten nuevos datos. Pero si mantenemos contacto directo con la gente y con los casos actuales, es más fácil encontrar detalles nuevos para el caso que puedan solucionarlo en algún momento, ¿no? En algún de estos, pues sí que seguimos en contacto, lo intentamos. Es más difícil, eso sí, uno se va apuntando en la agenda, ¿no? Cuando pase por ahí, pues me intento pasar por el sitio. Eso ya es más difícil, no es casi imposible con tantos casos que he investigado, pero sí que se mantiene el contacto y gracias a hoy en día al Skype, al teléfono, a las redes sociales es más fácil. Y imagino que, por ejemplo, los casos como bien habéis hecho una separación en el libro entre casos paranormales, ufológicos, este tipo de casos, los ufológicos, yo creo que es más difícil llevar un seguimiento o hacer una investigación un poco más rigurosa, ¿no? A ver, ¿de qué casos en concreto? De los ufológicos, por ejemplo, el que recuerdo uno que era que un hombre estaba en un coche y vio como una aparición así blanquinosa dentro del coche que iba a trabajar y... Bueno, ese es el caso que te comentaba de Ramón. Bueno, en ese en concreto sí que puedo mantener el contacto, de hecho casi a diario hablo con él y me va comentando las transformaciones que ha tenido a lo largo de su vida y nuevos casos que han ocurrido, aunque hay que decir que en estos momentos está más tranquilo en cuanto a fenomenología, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú comentas es cierto, ¿no? El tema, aunque en este caso lo hemos concretado el de Ramón en el ufológico por ponerlo en algún sitio, pero en el caso de la ufología los casos son más difíciles de investigar si se trata, por ejemplo, y solo no lo digo de forma despectiva, sino porque se produce en un momento concreto de un avistamiento, porque tienes el testimonio, lo entrevistas, pero claro, si por ejemplo ya te dan las referencias malas de la hora, de la situación donde estaba y todo eso, por ejemplo, a la hora de descartar si se trataba de algún tipo de prueba de avión, de satélite, pues ya sabéis que se equivoque, no te digan 2 o 3 minutos de diferencia a la hora de comprobar cualquier tipo de satélite de los conocidos, pues es muy difícil, ¿no? Porque claro, ya puede estar en otro punto del planeta, ¿no? Pero sí que es difícil, pero bueno, se intenta y sobre todo lo que te decía, se intenta llevar una cierta regularidad, porque es muy importante y sobre todo tanto en el caso de la investigación del misterio como la investigación sociológica y psicológica del testimonio, que eso también es muy importante, viendo la evolución del testimonio a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Robert. Una pregunta, mira, me acaba de venir a la memoria el capítulo donde hablas de la casa estrella o estrellada. Los chicos que a raíz de hacer la ouija le van pasando cosas hasta que tienen el mechero.
No sé si te acordarás. Bueno, el caso en concreto ese sí, porque bueno, me dan el caso del libro, ¿te refieres? Sí, eso es. A ver, mi pregunta, ¿cómo... bueno, ya sé que fue un oyente, pero ¿has vuelto a mantener el contacto con esta mujer? ¿Sabes si le siguen pasando cosas o a raíz de que tiras el mechero al río, digámoslo así, todo ha vuelto a la normalidad? A ver, en este caso sí que sigo respondiéndote, sí que sigo en contacto con ella, pero no ha habido ninguna novedad en referencia a que haya sucedido nada inexplicable, ¿no? Sí que sigo en contacto porque, bueno, suceda o no algo fuera de lo normal durante el tiempo que se investiga el caso, intento periódicamente ponerme en contacto con el testimonio, y en este caso también con ella. Pero bueno, termino hablando de cómo fue la experiencia o de cosas habituales y cotidianas, porque al día de hoy no le ha vuelto a suceder. Claro, no, es que, a ver, en el relato del capítulo que cuentas el caso de esta chica, fue un poquito impactante de cómo empieza ese juego entre risas, entre amigos, y luego ven a esas figuras dentro del armario. La verdad es que es un poquito fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Lo curioso es que no solo en ese caso, sino que en otros casos relacionados con la Ouija y también con un grupo de amigos, pues te encuentras cosas realmente impactantes. En el sentido, porque son cosas, y por lo menos a mí me pasa, que suelen dar más miedo porque son cosas que pueden suceder, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, veo una película gore o veo una película así de miedo, no sé, un poco surrealista y no me da miedo, pero cuando ves una película que suceden cosas que realmente dices, bueno, realmente puede suceder, ¿por qué no? Es cuando te puede dar susto, ¿no? Te puede decir, joder, es que ahora puedo ponerme a sentir la Ouija y le puede suceder esto, ¿no? Y en este caso, pues es impactante, pero en otros casos que he podido estudiar relacionados con la Ouija, también son verdaderamente impactantes. Si te digo, hay un caso que no está incluido en el libro, porque bueno, no lo hemos emitido en el programa, porque es una investigación anterior que pude realizar junto a mi hermana María Sole Pelleja, que es un pueblo cercano a donde vivía, en San Vicente Sos, en Barcelona. Pues hicimos un experimento que estuvo también en Antena 3, de hecho salió en un programa, vino a grabar Teo Plaza, la cámara y realizador. Y bueno, hicimos que vino varias gente a realizar la experiencia, no se conocían de la Ouija, no se conocían entre ellos, y hubo una persona que nos trajo a otro, pero esa persona, digamos que no sabíamos que iba a venir, y de hecho era reacio a venir, y de hecho vino engañado porque se creía que venía otra cosa, y bueno, al final el chico no se quiso poner en la experimentación de la Ouija y se quedó como para apuntar, ¿no? Y hubo un momento que le cambió, porque claro, yo estaba junto a la cámara, se le cambió radicalmente la cara, dejó de escribir y se nos fue hacia el baño. Y en el baño, luego también te contaré la historia del edificio que tiene que ver mucho con la experiencia. Y entonces se nos subió la taza del baño, se puso como en cuclillas y se puso a llorar el chico como un desesperado, ¿no? Y como si estuviera viendo algo que nadie de los que estábamos ahí podía ver, ¿no? Y es que, según nos comentaba, de hecho, gritaba directamente, es como si estuviera hablando con los personajes, estaba viendo a un padre y a un hijo, y el hijo se estaba quemando en lo que veía de esa parte del edificio, y el padre lo intentaba salvar, y no pudo, ¿no? Y luego resulta que cuando deja esa especie de trance que se había producido al estar allí haciendo el experimento, o que le entró algo, no lo sabemos, o que le dio algún tipo de lo que sea, luego comprobando la historia del edificio, que por cierto era una antigua sede del Partido Socialista de Cataluña en esa localidad, pudimos comprobar que con anterioridad sí que se había habido un incendio y que sí que había un fallecimiento, que el padre intentó salvar al hijo y todo eso. Esa persona que no sabía ni dónde iba a ir, que no sabía la sede, porque a nadie, o sea, la sede del lugar donde habíamos hecho el experimento, porque a nadie le habíamos dicho, de hecho, lo habíamos todos citados en otro punto del pueblo y nadie sabía ni podía, porque tú citas a una persona, bueno, voy a citarlo en la Casa de América, bueno, en el antiguo Palacio de Linares, pues la gente, porque no sabía la historia, ¿no?
para ver qué ha pasado allí. Pero si tú lo citas en un sitio que teóricamente no sabíamos ni que había historia paranormal detrás, no sabe dónde es, no puede estudiar la historia, y realmente lo que nos describió era lo que sucedió en aquel momento. Que fue todo a través de la experiencia de la Ouija, no lo sé, pero que realmente algo sucedió, y lo que fuera, ese chico lo vio. Pues antes de finalizar, a mí me gustaría hacerte una última pregunta, y lo contrario, me imagino que también os lo habréis encontrado muchas veces, ¿no? Esos falsos casos que tienen mucho bombo y que de repente cuando te pones a tirar del hilo enseguida lo desmanejas. ¿Hay alguno así que te venga a la cabeza rápidamente? A ver, de experiencias personales, bastantes, en el sentido de que, bueno, a la hora de, por ejemplo, hay en algunas ocasiones compañeros e incluso testimonios que me preguntan, bueno, pero ¿cómo conseguís para tener tantos casos, para que tanta gente os llamen y confíen en vosotros? Digo, bueno, ¿qué hacéis, no? ¿Qué proceso hacéis de selección? ¿Cómo lo hacéis, no? Bueno, digo, ante todo, lo primero que intentamos es comprobar que el testimonio que nos llega sea real, en el sentido ya no solo de la experiencia en sí, sino que la persona exista. Porque claro, te puede llegar un email, te puede llegar un perfil en Facebook a través de las vías de comunicación, y bueno, te cuentan la experiencia, y tú luego lo primero que tienes que ver es que la persona que te cuente la experiencia sea real, que exista y que tenga que ver con el caso. A raíz de ahí, pues vamos avanzando en el tema. Si podemos verlo en persona lo vemos, si no hablamos por teléfono, por un Skype, por donde sea, ¿no? Y sí que nos ha pasado casos de que digamos que luego resulta que después de decir, bueno, pues dame el teléfono, yo te llamo y hablamos y todo eso, pues ya no hemos sabido nada, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi experiencia en el mundillo del misterio, que no tiene que ver nada con el misterio, y a través de los medios de comunicación, pues sí que ha habido casos, la verdadmente, que te hacen perder el tiempo, ¿no? Incluso de llegar al lugar y ni existir el lugar, ni existir, bueno, el lugar en sí, no tiene ningún tipo de historia, no haber el testimonio, el testigo que has sacado en algún programa de radio o en alguna revista, pues el hombre no sabe ni siquiera que es el protagonista de una experiencia paranormal. Pues sí que sucede, por desgracia. También, por suerte, en un pequeño porcentaje, pero, como tú dices, son los que suelen dar más bombo y platillos, son los que verdaderamente, en alguna ocasión, pues como vende morbo, vende terror, pues lo suelen sacar más y le suelen dar más cancha. Pero bueno, también por su propio peso lo desaparece. Lo malo, que por ejemplo a través de internet se puede expandir tanto el caso verdadero, pero luego a la hora de dar la explicación de que era un engaño y todo eso, no sé, si no se produce en el mismo medio que se ha divulgado, es difícil que llegue a la gente, ¿no? Y siempre se queda con la primera historia, pero por desgracia sí que hay bastantes casos. Y hablando en plata son los que más joden, porque sobre todo cuando te hacen ir al sitio te gastas dinero, gastas tiempo con todas las personas que hay deseosas de compartir la experiencia con algún investigador o con algún buscador, porque yo prefiero que todo llamar buscador, y sobre todo las ganas de ser escuchados, y tú pierdes el tiempo en irte a un sitio o en hablar o intentar hablar con una persona que se la están inventando, ¿no? Bueno, ociosos hay en todo el mundo. ¿Qué se va a hacer? Pues sí, la verdad es que es muy triste que haya gente que se dedique a eso. Pues de nuevo darte las gracias por haber estado al otro lado, felicitarte de nuevo por este pedazo de libro y recomendárselo a los oyentes, porque al fin y al cabo todos los que nos gusta el misterio lo que realizamos es una búsqueda, y qué mejor que un libro que se llama En la búsqueda para encontrar respuestas. Bueno, y sobre todo en este caso muchísimas gracias a vosotros, y bueno, que os busquen a vosotros, que nos busquen a nosotros, a todos los programas que hay, a toda la gente que hay metida en el misterio, a todos los buscadores, porque como te decía antes, el testigo es el principal protagonista del misterio, ante todo quiere ser escuchado, ¿no? Luego ya veremos el origen, luego veremos qué puede suceder en cada caso, sobre todo hay que descartar causas naturales, pero sobre todo la persona, hay que ponerse en la posición de la persona que ha tenido la experiencia, y ante todo quiere ser escuchada, ¿no? Y eso es lo importante. Y bueno, gracias a programas como el vuestro, como el nuestro y como otros tantos que hay, tanto en España como fuera, pues la gente pues cada vez se siente más escuchada, y eso es lo que hay que hacer constar, no los otros casos que por desgracia
confiarse sobre el alcance, pero bueno, hay que luchar contra todo y sobre todo intentar buscar respuestas. Pues muchas gracias por intentar buscar esas respuestas, José Antonio. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Vale, Y enhorabuena por ese libro. Vale, adiós. ¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros? ¿Te atreves a adentrarte en un camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda. Porque ya está a la venta el libro del programa que ha elevado el mundo del misterio hacia la seriedad y el protagonismo que se merecen. De la mano de Yolanda García y José Antonio Roldán, llega En la Búsqueda, testigos protagonistas del misterio. Ya a la venta en Amazon.es en formato convencional y también en formato electrónico. Ah, y si quieres saber más sobre el programa que da nombre al libro, no dejes de pasarte por www.enlabúsquedaradio.com www.enlabúsquedaradio.com, donde encontrarás algo más que un simple portal del misterio, con artículos, enlaces y la imprescindible fonoteca del programa. En la Búsqueda. ¿Aún crees que estás solo?